habíamos anunciado al término de la sesión anterior, vamos a trabajar ahora y continuando con el estudio del contrato de mandato con las facultades del mandatario. A ver, tanto el mandato general como el mandato especial requieren que el mandatario se ciña rigurosamente a los términos del mandato. El artículo 2131 recoge esta idea al decir lo siguiente: el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes lo autoricen para obrar de otro modo. Por lo tanto, siguiendo ahora al 2134, la recta ejecución del mandato comprende no sólo la substancia del negocio encomendado, sino los medios por los cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo. Entonces, claramente el mandatario ha de tener delimitadas sus facultades, claramente, pero por otro, ha de ceñirse a los términos del encargo. Bueno, cuando el mandato contiene las facultades, claramente no deberían presentarse mayores discusiones. Y si se llegan a verificar, claramente vamos a tener que ocupar las reglas de interpretación contractual de los artículos 1560 y siguientes. Veamos algunas normas donde hay referencia a facultades. Miren, 2141. La facultad de transigir no comprende la de comprometer ni viceversa. Facultad, ¿eh? 2142. El poder especial para vender comprende la facultad de recibir el precio. 2143. La facultad de hipotecar no comprende la de vender ni viceversa. Ahí ustedes pueden ver mandatos con especificación de facultades. El problema es que, ¿qué pasa cuando en el mandato no se consignan facultades? Cuando en el mandato no se consignan facultades, la ley soluciona lo anterior en los artículos 2132 y siguientes. El 2132 es la norma, yo les diría, de mucha aplicabilidad, pues es de alguna forma una especie de piso del mandato, que son las llamados actos conservativos o de administración. Actos conservativos o de administración. ¿Qué nos dice esta norma? Dice, el mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario. Perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones. En lo tocante a dicho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administre y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado. Y aquí está la frasecita que es la que es muy importante en el mandato. Para todos los actos que salgan de estos límites, se necesitará de poder especial. O sea, esta es la norma, el inciso segundo del artículo 2132, es el que nos establece que todo aquello que esté por sobre lo que vamos a denominar
los actos conservativos o de administración, se requiere facultad especial, o sea, se requiere una facultad propia. Por eso entonces que si los mandatos no contienen estas facultades especiales, el mandatario a lo menos puede realizar estos actos conservativos o de mera administración a que se refiere el inciso primero del artículo 2132. Ahora, también se le puede otorgar al mandato la facultad de obrar como mejor le parezca. Y esto está en el 2133, que dice, cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que más conveniente le parezca, no por eso se entenderá autorizado para alterar la substancia del mandato ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales. Por la cláusula de libre administración se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designen como autorizados por dicha cláusula. O sea, a ver, en materia de facultades, mandatos generales o especiales, todo aquello que supere lo que vamos a entender por actos conservativos o de mera administración requieren poder o facultades especiales. Incluso cuando se le ha conferido al mandatario la posibilidad de obrar del modo que más conveniente le parezca. ¿Qué prohibiciones tiene el mandatario en ejercicio del mandato? Bueno, por ejemplo, el mandatario no puede colocar el dinero del mandante a interés sin su consentimiento. Por ejemplo, vean ustedes. El mandatario no puede comprar lo que el mandante le encargó vender, ni venderle a éste lo que le encargó comprar, salvo que intervenga expreso consentimiento del mandante. Y ahí nuevamente tenemos aquí la figura de la autocontratación. Acuérdense la figura de la autocontratación. Bien. Vamos a estudiar ahora los efectos del mandato. Cuando hablamos de los efectos del mandato, ustedes ya lo tienen muy claro, nos estamos refiriendo a las obligaciones de mandante y a las obligaciones de mandatario. ¿Cuáles son las obligaciones del mandatario? La primera, ejecutar el encargo confiado con la diligencia de un buen padre de familia. Y dos, rendir cuenta de su cometido al mandante. Rendir cuenta de su cometido al mandante. En cambio, son obligaciones del mandante, uno, el proveer al mandatario lo necesario para la ejecución del mandato. Reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. Pagarle la remuneración estipulada o usual. Pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes. E indemnizar las pérdidas en que haya incurrido sin culpa y por causa del mandato. Bien. Partamos entonces mirando las obligaciones del mandatario. Está claro que el mandatario tiene que actuar de alguna manera dentro de la esfera de las facultades que le fueron conferidas. Por eso que vuelvo a insistir en lo que dice el artículo 2131.
el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes autoricen para obrar de otro modo. Ahora bien, en el ejercicio de esta obligación de ejecutar el encargo con la diligencia de un buen padre de familia, el mandatario, de acuerdo a la ley, ha de responder con culpa leve. Pero aquí es interesante que hagamos un pequeño análisis de esta temática. Nosotros sabemos que de acuerdo al artículo 1547 del Código Civil, el deudor va a responder de la culpa a la que se obligó. Y cuando no se ha dicho nada, claramente hay una norma supletoria, que es la misma, el mismo 1547, que nos dice, mire, dependiendo del tipo de contrato, va a ser la responsabilidad del deudor. Asumiendo entonces un contrato de mandato, digamos, oneroso, es decir, un contrato bilateral, claramente la responsabilidad del deudor es la culpa leve. Pero es una culpa leve donde es perfectamente posible que el juez la aprecie en términos de o acercarla a la culpa levísima o acercarla a la culpa grave. Por lo tanto, esta es una culpa leve con alguna posibilidad de matiz hacia la culpa levísima o hacia la culpa leve. Aquí hay un tema interesante, es que, ¿qué pasa cuando el mandatario, actuando por el mandante, suscribe negocios jurídicos, por ejemplo, con deudores insolventes? Pongamos un ejemplo. Una persona confía en un mandatario la gestión de celebrar contratos de arrendamiento sobre sus propiedades urbanas, locales comerciales. Y el mandatario, actuando por el mandante, es quien cierra los negocios. Y con el paso del tiempo, deviene el incumplimiento por parte de los arrendatarios en el pago del precio o renta. Como en este caso los efectos del contrato de arrendamiento se van a radicar en el mandante, este obviamente debería soportar, digamos, en su patrimonio la insolvencia del deudor o arrendatario y no debería dirigir su acción en contra de su mandatario. A este respecto, el artículo 2152 nos dice lo siguiente. El mandatario puede, por un pacto especial, tomar sobre su responsabilidad la solvencia de los deudores y todas las incertidumbres y embarazos de cobro. Constitúyese entonces principal deudor para con el mandante y son de su cuenta hasta los casos fortuitos y la fuerza mayor. O sea, imagínense esta situación. Esto hay que tener mucho cuidado cuando reciban ustedes un mandato judicial para la cobranza. Imagínense ustedes, por ejemplo, o simplemente o para cerrar un negocio. ¿Qué pasa si mañana el deudor se torna insolvente? Porque si incluimos este pacto especial, es perfectamente posible que termine respondiendo el mandatario con su propio patrimonio. Y incluso más, se le mira como deudor principal. O sea, aquí estamos viendo una especie de una conjugación de varios contratos. El contrato de mandato, el contrato de seguro y el contrato de fianza.
Cuidado con esta cláusula, mucho cuidado. La segunda gran obligación que asume el mandatario es rendir cuenta. Esta obligación la encontramos recogida en el artículo 2155 del Código, cuando dice que el mandatario es obligado a dar cuenta de su administración. Las partidas importantes de su cuenta serán documentadas si el mandante no le hubiera relevado esta obligación. La relevación de rendir cuenta no exonera al mandatario de los cargos que contra él justifique el mandante. Lo que es claro entonces que el mandatario tiene que al término de la gestión rendir cuenta. Yo también aquí les aconsejo a ustedes, futuros profesionales, que cada vez que terminen una gestión profesional con un cliente, elaboren un documento cortito, sencillo, directo, en el cual de alguna manera se recoja la rendición de cuenta, donde ustedes breve y sumariamente expongan todas las gestiones que realizaron y cuál fue la conclusión del negocio para el cual fueron contratados. ¿A efectos de qué? A efectos de dar vuelta a la página en todos los aspectos, es decir, gestión terminada, honorarios pagados, finiquito de esa relación profesional. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es sano de todo punto de vista y sobre todo impide que un cliente mañana a ustedes los haga responsable por hechos posteriores a esta rendición de cuentas. Sobre todo yo les diría en los llamados juicios de familia, donde no hay una cosa juzgada y por lo tanto mañana podemos tener juicios de aumento de pensión, rebaja de pensión, de cese de pensión, modificación del régimen de relación directa y regular de las visitas, con pernoctación, sin pernoctación. Entonces, por lo tanto, claramente, si el objetivo de ustedes fue defender al cliente en la fijación de la primitiva pensión, ustedes no son responsables de lo que ocurra mañana en frente a un problema de aumento o rebaja. Entonces, por lo tanto, es importante que siempre vayan acostumbrándose a ir cerrando las cuentas de la gestión. A ver, esto es importante que, ahora, ¿cómo se hace materialmente la rendición? Esto se puede hacer normalmente bajo lógica de convencionalidad y si no hay acuerdo, evidentemente, aquí vamos a entrar con aspectos de orden judicial. Una pregunta aquí. Aquí hay una pregunta. ¿Puede el mandatario delegar el mandato? Nosotros dijimos en la clase o sesión pasada que el mandato es un contrato de confianza, es un contrato intuito persona. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué valor jurídico le vamos a reconocer a una delegación? A este respecto tenemos que hacer algunas distinciones. Primero, si en el contrato el mandante autorizó expresamente la delegación y además indicó la persona del delegado, en este caso el mandatario delegante queda libre de toda responsabilidad. Y se ha de entender que se ha constituido un nuevo mandato entre el mandante y el mandatario delegado. Segunda situación, que en el contrato de mandato se autorizó la delegación, pero no se indicó la persona del delegado. Acá, por regla general, el mandatario que delega no es responsable, salvo
que haya delegado en una persona manifiestamente incapaz o insolvente. Aquí también les quiero comentar que después de algunos años de profesión, bastantes diría yo, uno va aprendiendo que con el cliente hay que conversar este tema. Es decir, exponerle que es muy posible que durante el transcurso del litigio se van a delegar ciertas facultades. Sobre todo ahora, por ejemplo, en que hay audiencias que pueden superponerse en horarios y en distintos tribunales. Entonces, en época normal es imposible que al mismo tiempo se esté en un juzgado de garantía, en un juzgado de familia, en un juzgado del trabajo, o en un juzgado civil o en una corte de apelaciones. E incluso hoy, en esta etapa bien especial que estamos viviendo, es imposible estar con dos computadores en dos audiencias. O sea, es imposible. Ahora, hemos tenido que hacerlo. O sea, nos ha tocado en más de alguna oportunidad, yo diría entre 2 o 3 veces, en que hemos estado con audiencias paralelas, con dos tribunales, con dos jueces, con dos contrapartes, etcétera, etcétera. Y hemos tenido que ir de alguna manera pidiendo las excusas para concluir una audiencia y poder insertarnos en otra. Por ello entonces que a veces se hace necesario conversar con el cliente la posibilidad de delegar. Para que después el cliente no te vaya a representar, oiga, pero ¿por qué usted a esta audiencia no fue? ¿O por qué usted no ingresó a esta audiencia? E ingresó una persona a quien yo no conozco, a quien yo no he contratado y con quien yo no tengo la confianza. Me lo han dicho, claramente. Por lo tanto, yo creo que nos podemos evitar cualquier mal rato exponiéndole al cliente que hay ciertas audiencias que no son trascendentales, por ejemplo, una audiencia de designación de perito, una audiencia, por ejemplo, de conciliación, donde está claro que no vamos a llegar a una conciliación, bueno, perfectamente la puede hacer un delegado o un procurador o un apoderado o un mandatario. O, por ejemplo, algunas audiencias que son, bueno, esas audiencias son muy básicas, por ejemplo. Otras audiencias que son simplemente de ratificación. Entonces, puede que ahí sea posible delegar, pero lo importante es que eso se converse con el cliente. En tercer lugar, que el mandato no autoriza ni prohíba la delegación. ¿Puede delegar digamos, puede delegarse por parte del mandatario? La respuesta es sí, lo puede hacer. Pero aquí lo hace ya bajo su cuenta y riesgo, respondiendo frente al mandante de los hechos del delegado como si fueran suyos. Y finalmente, si el mandato prohíbe la delegación, en este caso el mandatario no puede delegar. Obligaciones del mandante. Está claro que cuando el mandato es gratuito, estas obligaciones no tienen cabida inicialmente. Sin embargo, cuando el mandato es remunerado, claramente vamos a poder visualizar un conjunto de obligaciones del mandante. Esto está en el 2158 y dice, el mandante es obligado a 1. Proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato. 2. A reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. A pagarle la remuneración estipulada o usual. A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes. 5. A indemnizarle de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa y por causa del mandato. Vamos viendo. Vamos viendo. A ver. En primer lugar, dice, a proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato. O sea, si mañana a ustedes, por ejemplo, les piden modificar una sociedad, transformar una sociedad, lo mínimo es que el cliente les haga llegar la escritura de constitución social, sus modificaciones, sus inscripciones,
sus publicaciones. Si mañana son contratados, por ejemplo, para la defensa de un juicio, bueno, será el cliente quien les vaya a proporcionar lo necesario para esa adecuada defensa. Entre otras, las pruebas. O sea, ustedes no están llamados, ¿cierto?, como abogados, a ser una especie de buscadores de pruebas. El cliente tendrá que tener las pruebas que respalden su línea de defensa. La escritura pública, el contrato, los testigos, etcétera, etcétera. Los videos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el mandante está obligado a reembolsarle al mandatario los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. O sea, si yo mañana encargo a un abogado que me haga la defensa de un juicio en época normal y tenga que trasladarse, por ejemplo, a la Corte Suprema a alegar, bueno, tendré que pagarle los costos del traslado, indudablemente. Será en bus, será en tren, será en avión. Tenemos que concordar si también le vamos a pagar el hotel, evidentemente, el desayuno, el almuerzo, indudablemente todos gastos que deben ser rendidos por el mandatario, pero además han de ser gastos claramente razonables. También tiene que pagarle la remuneración estipulada o usual. Vamos a ver algo sobre eso más adelante. A pagar las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes. O sea, imagínense si había que cerrar un negocio y no se cerró por vía de compraventa, sino que se cerró por vía de promesa, bueno, un anticipo del precio, bueno, lo desembolsó el mandatario, bueno, el mandante tendrá que reembolsárselo. Y obviamente tiene que indemnizarle todos los perjuicios que le hubiera ocasionado la ejecución del mandato. En cuanto a la remuneración, yo ya lo dije, puede estar fijada por el acuerdo de las partes, puede estar determinada por la ley, puede estar fijada por la costumbre, por eso que la ley habla de la expresión, ocupa la expresión usual, o puede estar también determinada por un juez. También vuelvo aquí a formularles una especie de apreciación, una consulta, perdón, una especie de ayuda para quienes en el futuro van a trabajar en el mundo privado. Es aconsejable dejar testimonio por escrito de los honorarios y su forma de pago con el cliente. Y es bueno hoy día con los canales de comunicación que existen, llámese correo electrónico o llámese WhatsApp, el de alguna forma dejar testimonio de ello y hacer la propuesta honorario, pedirles el acuse recibo y obviamente si la gestión lo amerita, suscribir evidentemente un contrato de prestación de servicios profesionales, donde establezcamos claramente las variables fijas y las variables, y los montos variables, porque claramente el juicio tiene muchas situaciones que son complejas y por lo tanto puede haber sentencia definitiva, puede haber transacción, puede haber avenimiento, puede haber conciliación, puede haber abandono de procedimiento, o sea, hay un conjunto de matices que están presentes y por lo tanto, a mi entender, esto debe quedar lo suficientemente clarificado. ¿Qué efectos produce el mandato entre el mandante y los terceros? Porque claramente el mandatario es un instrumento para permitirle al mandante relacionarse con terceros. El mandatario, ¿qué es lo que es? Es el eslabón entre su cliente mandante y los terceros. Por lo tanto, tenemos que ver qué relaciones jurídicas se producen entre mandante, que es la persona que se va a ver beneficiada o perjudicada con los actos del mandatario, y los terceros. Aquí tenemos que distinguir si el mandatario actuó a nombre propio
o si el mandatario actuó en representación del mandante. Y a su vez acá, si lo hizo dentro de los límites del mandato o si por el contrario se extralimitó. Bueno, mandatario actúa a nombre propio. ¿Cuál es la consecuencia? El mandante no resulta obligado respecto de terceros. En cambio, si el mandatario actuó en representación del mandante, tenemos que distinguir. Si actuó dentro de los límites del mandato, la respuesta a esa pregunta la da el 2160, inciso primero, que dice: el mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato. O sea, surge a su respecto obligación y debe claramente cumplir con las obligaciones que respecto suyo contrajo el mandatario. En cambio, si el mandatario ahora actúa en representación del mandante, pero se extralimitó, bueno, en este caso, los actos del mandatario no obligan al mandante. ¿Y cuál es la sanción jurídica? La inoponibilidad, salvo, claramente, que después el mandante lo ratifique. Es decir, aquí se nos vuelve a presentar la sanción de la inoponibilidad. Leo 2160, inciso 2. Será, sin embargo, obligado el mandante si hubiere ratificado expreso o tácitamente cualquiera obligaciones contraídas a su nombre. Por lo tanto, cuando el mandatario obra por el mandante y lo hace dentro de los límites de las facultades que se le confirieron, no hay ninguna duda que el mandante queda obligado. Pero no queda obligado si es que el mandatario se extralimitó. Por ejemplo, si el mandatario solo podía arrendar y terminó vendiendo, ese contrato de compraventa claramente es inoponible al mandante. Y vamos a concluir nuestra clase porque ya estamos en los 32 minutos y vamos a continuar con, ya vamos a terminar en la próxima clase, el mandato, y vamos a estudiar las diferentes causales de extinción. Muchas gracias.